Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y le dábamos cuenta a usted a lo largo de esta emisión un dato relevante de la estadística en cuanto a derechos humanos se refiere. En el 2022 hubo un total de 2.387 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Y justamente también le comentábamos al inicio de este espacio que en este contexto vamos a platicar, vamos a generar reflexión de cómo se encuentran los derechos humanos en el estado de Querétaro. Y para ello, a un especialista, que mejor en la voz de un especialista, generar esta reflexión, este análisis, esta radiografía de los derechos humanos en esta administración. Y para ello hemos invitado al doctor Miguel Ángel Nava Alvarado, que siempre nos comparte su punto de vista en temas torales que se encuentran vinculados con los derechos humanos. Doctor, ¿cómo te encuentras? Es un gusto saludarte en este espacio de Presencia Universitaria. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día al auditorio. Me encuentro muy bien, gracias. Gracias, doctor. Y bueno, me parece importante esta estadística de la que da cuenta justamente el INEGI. Solamente en el 2022, 2.387 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Y también quiero pensar, no son todas las que llegan a los organismos públicos encargados de salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Bueno, pues empiezo diciendo con lo que terminaré la entrevista. El gobierno del Estado está reprobado en materia de derechos humanos. Vemos un dato interesante del INEGI, pero ¿qué pasa con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro? Totalmente desdibujada. Un presidente, Javier Rascado, de dedazo por un Congreso del Estado integrado mayoritariamente por el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, pero también con diputados de Morena, un diputado bisagra, siempre a favor del PAN, que es el del Verde Ecologista. O sea, un Congreso a modo del gobernador del Estado, aunque el partido sea distinto. ¿Para qué? Para que esos funcionarios que llegan a la Defensoría de los Derechos Humanos, como este que está actualmente, quede totalmente callados. ¿Qué se sabe de la Defensoría de los Derechos Humanos? Absolutamente nada. Y en este tema de derechos humanos, no nada más se involucra esta cifra, sino la gente que nos escucha y nos ve, tiene que saber que en el tema de derechos humanos está involucrada la vida de las personas. Y esto me refiero a los esquemas de salud del Estado, que son total y absolutamente deficientes. Ayer me contactaba una persona que fue víctima de violaciones a derechos humanos, está en el municipio de Tequisquiapan, en donde el Hospital General no le quiere brindar atención médica a su esposo, que necesariamente tiene que ser intervenido de la vesícula. No quieren. Le dan cita hasta el año que entra. O sea, como si la salud y la vida puedan esperar. Veíamos hace una semana, cuando mucho, en un reportaje que hizo favor de TVUAC de hacer, en la casa de otra persona que represento legalmente, José Carmen Bernal, que se está muriendo. Hoy esta persona se está muriendo. Un hombre que pesaba 85, 90 kilos, va al Hospital General de Querétaro hace 8 años por una operación de vesícula, igual que que se la niegan. A él no se la negaron, una operación que tenía que salir el mismo día, y le perforan el pulmón, el páncreas, le cortan el 80% del intestino y le amputan una pierna. Hoy el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, deficiente, no quiere dar el medicamento. El señor se está muriendo. Hoy pesa 27 kilos y tiene 45 años de edad. ¿Qué está pasando con los derechos humanos en materia de salud? Otro de los derechos humanos, el acceso a la justicia. Vemos una fiscalía totalmente ineficiente, totalmente represora. Y las denuncias que se presentan por la diversidad de delitos, sobre todo en esta época, delitos de orden patrimonial, pueden estar las carpetas de investigación años. Vayan al Ministerio Público y hagan todo el coraje del mundo sobre la prepotencia que tienen los agentes del Ministerio Público, los secretarios, la Policía de Investigación. O sea, es increíble que este derecho a acceso a la justicia se le niegue permanentemente a la sociedad. Y vemos en el caso del Poder Judicial de Querétaro un perfecto violador de derechos humanos de acceso a la justicia. Porque el que impartan justicia, el que haya una sentencia, estas sentencias vienen plagadas de errores, tanto que en muchas ocasiones, la mayor parte de estas, van a las autoridades federales mediante el juicio de amparo y les enmiendan la plana al Poder Judicial del Estado en sus máximos exponentes, que son los magistrados. O sea, deficiencia en esta situación. Pero ¿qué pasa con el gobierno del Estado?
felizmente vemos gastando miles de millones de pesos en un tramo de unos cuantos kilómetros, que es la 5 de febrero, que ha generado un caos de movilidad en el Estado, y el gobernador le dice, pues me quedaron mal, le vale gorro. Ahí está el dinero que podría invertirse en la salud de las personas, en el acceso a la justicia, en la educación a los menores, un rezago educativo que se ha hecho exponencial en las últimas semanas con este dato que da la OCDE, en donde estamos reprobados en comprensión de textos y en matemáticas, por el sistema educativo deficiente, tanto en el público como en el privado, porque el privado es parte de la concesión de la autoridad. Y entonces todo esto va generando un caldo de cultivo muy negativo. Y termino para no alargarme los derechos humanos. ¿Qué les parece el negocio del gobierno del Estado, el jugosísimo negocio del gobierno del Estado, en las concesiones que le da la Comisión Nacional del Agua a municipios del Estado, dándoselas a sus amigos? Subconcesionando y dándole un matiz legal con una ley totalmente absurda, que es la ley de aguas estatal, para que sean los particulares amigos del gobernador y sus principales funcionarios quienes tengan este jugoso negocio a costa de la vida, de la salud de miles y miles de queretanos. Ahí está un diagnóstico breve de lo que está pasando en el gobierno del Estado de Querétaro. Y que esta es una situación, la de los derechos humanos, que trasciende esta administración también, o sea, viene desde atrás, pero se ha agravado en esta administración, o es un tema histórico. Siempre hemos tenido crisis en materia de derechos humanos. En esta administración, como la pasada, se ha mantenido esta situación en alerta. Lo acabo de decir, vean las personas para ver el mejor termómetro para ver los derechos humanos. Váyanse a una agencia del Ministerio Público, váyanse a un hospital, a una clínica de salud. Y no te enfermes en fin de semana en uno de los 18 municipios de Querétaro, porque no te vas a encontrar un médico que te atienda. El abasto de medicamentos no nada más es déficit del gobierno federal, también pasa en el gobierno del Estado, en los municipios, y todo esto va menguando la confianza de la sociedad en nuestros gobernantes. Pero ¿qué pasa con nuestros gobernantes? Hoy vemos felizmente caras llenas de júbilo que pasan de una Secretaría de Estado a ser candidatas al Senado de la República. Otro secretario a ser compañero de fórmula. Con una felicidad, y se presentan en los municipios como si fueran los héroes de esto. ¿Para qué? Para que la jornada electoral saquen el portafolio con los miles de millones de pesos, dinero de nuestros impuestos, y compren el voto. Porque indudablemente que a lo largo y ancho del país, como es Querétaro, como el Partido Acción Nacional se califica aquí, ellos compran el voto, y ante la necesidad y la ignorancia de la gente, pues se dejan seducir el día de la elección y vuelven a quedar. Estas mismas caras, estos mismos representantes que llegarán al Congreso de la Unión, me refiero al Senado de la República, a la Cámara de Diputados Federal, no se diga al Congreso del Estado, que están a modo de un funcionario que es el gobernador del Estado, que ahorita más o menos quiere dividir su poder con el exgobernador, que por dedazo lo dejó, para estar a su merced. Y con perdón de la expresión, y que se joda la gente en materia de derechos humanos. Porque los derechos humanos tienen que ver con la dignidad de las personas. Los derechos humanos son estas prerrogativas inherentes a toda persona humana, no personas morales, porque a veces se protege más a la persona moral que a la persona humana. Estos derechos fundamentales, estas prerrogativas inherentes a la persona humana, que están reconocidos en la Constitución, garantizados y protegidos muy a medias, porque se defienden frente a las autoridades. Pero ¿qué pasa cuando sistemáticamente los están violando? Y salen, dan entrevistas y dicen, no pasa nada. Claro que pasa y mucho. Este gobierno está reprobado en materia de derechos humanos, y hay una crisis en el pasado y en esta. Y se va agravando, ¿por qué? Porque somos cada vez más. Y hay cada vez más problemas. Vea los homicidios que hay en Querétaro, ya de manera sistemática, que ahora se publicitan, porque aquí el gobierno del Estado paga la prensa, paga los medios de comunicación. Espero que este no sea uno de los medios pagados, creo que no, porque es el único que me invita. No me van a invitar a mí al Diario de Querétaro, o al Noticias, o al Plaza de Armas, o cualquier otro de estos rotativos que todos los días publican noticias halagadoras del gobernador del Estado, del presidente municipal de Querétaro y de todos los que están en este grupo de gobierno. Puras noticias halagadoras. La realidad no la pasa. Y los corresponsales de algunos medios nacionales, pues también están maiciados, porque vemos noticias del estado de Guanajuato, de Guerrero, de Michoacán, pero vemos homicidios tan graves como el de la persona dueña de la barbacoa aquí de Santiago,
y no le dan publicidad nacional. Vemos homicidio de 5 personas en el Marqués y no pasa en notas nacionales cuando hay corresponsales de Proceso, cuando hay corresponsales de Reforma, de Universal. ¿Qué está pasando con ellos? También tienen un sueldo del gobierno del Estado para que esas noticias no permeen en el ámbito nacional. Eso es lo que está pasando en nuestro Estado. Y me parece que no es una prioridad del gobierno del Estado atender temas torales como los derechos humanos. Lo comentábamos hoy en la mañana. Ponen en la Comisión Estatal contra las Adicciones a un personaje que no tiene la más mínima idea en el tema de adicciones. No le interesa en lo más mínimo al gobierno del Estado resolver la crisis que hay en derechos humanos. ¿Y en la Defensoría de los Derechos Humanos? Una persona que viene en la Comisión de Acceso a la Información, totalmente a modo del gobierno del Estado, que no emite recomendaciones y se emite esas recomendaciones, son totalmente unos petarditos, unos golpecitos pequeñitos al gobierno del Estado que posteriormente no tienen seguimiento. O sea, se quedan durmiendo el sueño de los justos. Esta persona que hablaba al principio, Erika Martínez, su esposo Fernando, ayer en día guadalupano, porque ustedes deben saber, el gobierno del Estado, aunque se les paga todo el año para que trabajan, ayer no había una oficina pública abierta. Cuesta trabajo ir a la Defensoría de los Derechos Humanos, deben estar por Ministerio de Ley abiertas las 365 días del año, y se habló con las autoridades hospitalarias para que le den atención. Pero atender no quiere decir que te reciban y te den cita dentro de 2, 3 meses. No, atenderte es que te den la atención médica, no que te den largas, porque que te reciban, te van a recibir, pero no van a cumplir. Y esto está pasando. Y asuntos de los cuales yo represento, como aquí ha estado un niño que la Policía Municipal en San Juan del Río le amputó 3 dedos de manera negligente, no pasa nada. Jovencito menor de edad en Pedro Escobedo, que le atraviesa una patrulla que venía de copiloto en una motocicleta, que pierde un ojo, que pierde un oído, no pasa absolutamente nada. Una bebé que nació el año pasado, que le queman el torso, siguen totalmente olvidados por las autoridades del gobierno del Estado. Y así les podría citar uno y otro caso. ¿Y qué pasa con el gobernador Mauricio Curi? Caso omiso. ¿Qué pasa con la exsecretaria de Gobierno, hoy flamante candidata nuevamente al Senado de la República? ¿Qué pasó? O que en el actual secretario de Gobierno, pues yo creo que no va a pasar nada. No sé si la gente que nos vino a escuchar sepa que hay hoy una subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Por qué no invitan a esta persona? Para que vean su currículum, cuál es el mérito para estar en una subsecretaría de Derechos Humanos que prácticamente no hace nada. Una comisión de víctimas en Querétaro que depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Imagínense nada más. No les importan los derechos humanos en Querétaro. Esto está claro. ¿Qué nos resta hacer a los ciudadanos ante estas graves omisiones por parte de la autoridad, doctor? Informarnos y denunciar los hechos, aunque sean nefastas las autoridades, acercarse a las organizaciones de la sociedad civil. Yo presido una asociación civil que se llama Porticea, Salud, Educación y Alimentación, y acercándote a estas asociaciones, nosotros podemos ayudarles a reducir el camino de abuso ante la autoridad y buscar una forma legal. Tenemos instituciones, las instituciones no son malas, lo malo son las personas que están dentro de las instituciones, no todas, pero sí muchas veces sus titulares, para tratar de fortalecer lo que es un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho quiere decir un Estado donde se cumple con la ley, porque aquí el primero que incumple con la ley es el Estado. Vean esto que acaba de pasar a nivel nacional. Imagínense que los diputados, los 25 diputados y diputadas del Congreso del Estado, les desechan una ley electoral en víspera de una elección, porque es inconstitucional, porque es contraria a la Constitución, pero ni siquiera al entrar al fondo del estudio. Es inconstitucional porque esto tan sencillo que tendrían que saber nuestras diputadas y diputados no lo hacen bien. Un proceso legislativo, una iniciativa de ley, llega a la comisión de estudio correspondiente, en este caso la comisión electoral, esta comisión la aprueba, tiene que pasar al Pleno para su dictaminación, su aprobación y enviarla al Ejecutivo para su promulgación en el periódico La Sombra de Arteaga. Este camino legislativo que es tan pequeño, no lo supieron hacer y ya van de salida. Esos son nuestros diputados, ignorantes de su trabajo cuando ya están a punto de irse a otros puestos. Así está la situación en Querétaro y nosotros como ciudadanía debemos hacer lo necesario, porque ellos se van a mantener cómodos. Mientras nosotros como ciudadanía los mantengamos ahí, ellos no van a mover absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos siguen ganando.
de lo que nosotros les damos con nuestros impuestos y penosamente con lo que se roban de los mismos. Pues perfecto, doctor. Pues muchas gracias por estar con Y nosotros. por el análisis, la Por el radiografía análisis. de lo lamentable que estamos en Querétaro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No lo seguimos invitando, doctor. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Nava por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos con más.